Que el Señor les bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y para nosotros es más que un placer el que pueda estar nuevamente con nosotros aquí a través del programa de nuestro ministerio Palabra, Gloria y Poder, grabando desde los estudios de la Cadena del Milagro Internacional desde Camuy, Puerto Rico. Y bueno, queremos aprovechar para saludar no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional a los hermanos que nos escriben desde España, Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Venezuela, Guatemala. Si mencionáramos, ¿verdad?, todos los países de los amados hermanos que nos escriben, aún hasta de Brasil y de Portugal, no nos diera el espacio, pero queremos de una vez decir que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y para nosotros es más que un placer el que esta programación le pueda ser de gran bendición para su vida. Les recordamos nuevamente que puede accesar a nuestras páginas en el internet para más información sobre nuestro ministerio, www.miguelsanchezavila.com y www.miguelsanchezavila.org. También en nuestras redes sociales nos puede añadir a Twitter y Facebook. En nuestra página de Facebook, es una página pública, es con cantidad recibida ilimitada de amigos. Solamente tiene que darle el like o me gusta y el link directo donde usted puede acceder y entrar a nuestra página es www.facebook.com. Ahora sí, /MiguelSánchezAvila.org y a Twitter, el link directo donde puede accesar y añadirnos a su cuenta de Twitter, nuestra cuenta, a su cuenta, la nuestra, www.twitter.com/SánchezAvila. Y hoy en nuestro programa tenemos nuevamente a un invitado que ha estado compartiendo con nosotros anteriormente en nuestro programa y que es pues un recurso muy especial en ciertas áreas que deben de ser tocadas más que nunca hoy en día. El nombre de nuestro programa o el título de nuestro programa hoy le llamamos homosexualidad y homofobia, y es algo que nosotros pues vamos a estar tocando de una forma bien profunda y a raíz, ¿verdad?, de los estudios que nuestro hermano invitado pues ha podido hacer y todo lo que pues Dios ha puesto en sus manos para poder llevar esta ilustración al pueblo del Señor. Con nosotros se encuentra nuevamente el doctor Colón, que estará compartiendo con nuestro programa hoy para hablar un poquito sobre el tema. Doctor, Dios le bendiga. Amén, amén, igual, Dios Amén. le bendiga. Amén, y un placer el que pueda estar con nosotros de nuevo en nuestro programa. El placer es mío. Amén, amén. Y bueno, referente a esto, sobre el tema de la homosexualidad, viene un tema, ¿verdad?, o un concepto que se ha estado usando mucho hoy en día, ante todo lo que hemos visto de cosas que han estado pasando, no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional, ¿verdad?, sobre esto de predicar la palabra y predicar pues algunas cositas que la Biblia dice que es pecado, pero sencillamente a las personas que por lo menos, ya en el caso de lo que es el pecado de la homosexualidad, se habla o se predica, se le tiende a decir homofóbico, aunque la persona en realidad pues tenga un amor por cada persona, pero que tenga pues los ideales propios de acuerdo a lo que la Biblia dice, lo que la Biblia manda. Que usted nos puede hablar un poco sobre lo que en realidad pues es el concepto de la homofobia y qué es lo que pues ha abundado usted en sus estudios y cómo, ¿verdad? Sí, antes que nada tenemos que aclararle a las personas que cuando la comunidad LGBT utiliza el término homofobia, en muchas ocasiones lo utiliza de la forma incorrecta, porque ellos simplemente a cualquier persona que tenga un punto de vista diferente al que ellos tengan, automáticamente ellos le ponen ese estigma, esa marca a esa persona de que es homofóbico. Pero no necesariamente, porque yo puedo tener mis posturas sobre la conducta homosexual, pero no ser homofóbico. Yo puedo tener una relación saludable con una persona que tenga una conducta homosexual y eso no me hace homofóbico. Yo puedo hablar con la persona sabe cuál es mi postura, que es contraria a la de esa persona, pero lo sigo tratando, sigo compartiendo con esa persona, en mi carácter profesional como desde mi carácter pastoral. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque pecado es cualquiera, y de la misma manera en que yo como pastor voy a atender pastoralmente a una persona que es mentirosa, que es chismosa, que es vanidosa, orgullosa, pues de esa misma forma yo puedo atender cualquier otra persona, sea que su problema sea la homosexualidad o sea el adulterio, la fornicación, ¿sabes?
ahí es donde nosotros tenemos que distinguir entre lo que es un ser humano y lo que es su conducta. Ahora, ¿de dónde es que viene esto de la homofobia? Cuando nosotros buscamos la definición clínica o psiquiátrica de homofobia, es un pánico homosexual, pavor, o sea, terror, sin motivo real a ser acosado y dominado por alguien del mismo sexo. Y hay otra definición que dice angustia intensa, repentina y aguda, precipitada por el miedo inconsciente o el conflicto que una persona puede, de que uno puede ser homosexual o actuar sobre esos impulsos. Y yo lo explico de la siguiente forma. La persona que es homofóbica, por ejemplo, si está en algún lugar público sentado o sentada y se le sienta al lado una persona que sabe que es homosexual, esa persona pues se va a sentir amenazada, se va a sentir como que, ay, espérate, ¿y si se me pega? ¿Y si yo le gusto? ¿Y si esa persona me hace algún acercamiento sexual? Y la peor de las preocupaciones, ¿y si me hace el acercamiento sexual y me gusta? ¿Sabe? Ahí es donde entra la homofobia, porque la homofobia entonces entra cuando la persona está insegura de su identidad sexual. Y es bien interesante que quienes más son homofóbicos son los varones más que las féminas, porque por lo menos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que hay hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo en distintas áreas del mundo, pero los hermanos van a entender. Aquí en Puerto Rico, que varones se saluden con un beso en la mejilla, no es muy común que digamos. Cuidado y con los familiares. Pero usted va a Argentina y los varones se saludan no con un beso, se saludan con 2 besos. Usted va al Medio Oriente y usted ve en las noticias cada vez que salen los gobernantes y todas esas personas que están reunidas en una actividad gubernamental, cuando se encuentran, ¿cómo se saludan? Con besos en las mejillas. ¿A Jesús quién lo entregó? ¿Cómo fue que lo entregó? Judas entregó a Jesús como con un beso. ¿Sabe? Que esa costumbre de saludar a un varón con un beso es muy normal en otras culturas, pero cuando vivimos en una cultura machista, una cultura basada en el patriarcado, ahí es donde tenemos el problema. Porque usted puede ir, por ejemplo, a Istambul, a Turquía, y usted puede ver los varones caminando por la acera, agarrados de brazos. Y por eso es que vemos que es una situación cultural. Ahora, en Puerto Rico, al igual que en muchos países latinoamericanos, el patriarcado es lo que nos ha llevado a tener esta actitud que es equivocada también. Por eso yo hago la aclaración que así como bíblicamente y de acuerdo a los principios cristianos, la conducta homosexual es una conducta pecaminosa, también yo tengo que decir que la conducta homofóbica es una conducta pecaminosa. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? El patriarcado lo que establece es que el hombre es quien domina sobre la mujer, que lo masculino es superior a lo femenino. Y el patriarcado utiliza 2 herramientas para seguir manteniendo este estado. Una de ellas es el machismo. ¿Qué hace el machismo? El machismo trata a la mujer como inferior al hombre. Y la segunda estrategia que utilizan es la homofobia. Ahí, en este caso, la homofobia hacia donde va dirigida es a lo siguiente. Fíjese, no es a ese hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. No. El que es machista y viene con una mentalidad del patriarcado, lo que señala en ese varón no es su conducta sexual, sino que está contaminado con unos rasgos femeninos. Por eso usted ve que hay muchos personajes de comedia, comediantes, por lo menos aquí en Puerto Rico. Usted tiene un Raúl Carbonell hijo que tenía el personaje de Israel, tenía a un Raymond Arrieta con el personaje de Florencio, tenía a un José Miguel Agrelot, los que recuerdan, ¿verdad? El personaje de Serafín Sin Fin, tienes a un personaje como Víctor Alicea con el Guille, Sunshine Logroño con el personaje también de Vitín, y vemos cómo todos estos personajes lo que hacían era burlarse de estos hombres que tenían conducta sexual hacia el mismo sexo.
Y entonces caemos ahí en una burla. ¿Y qué es lo que la burla? El motivo de la burla es que es un hombre contaminado con rasgos femeninos. Así que ese es el origen de lo que es la homofobia. O sea que yo pues queda más que probado que por lo menos si nosotros se habla, por lo menos la iglesia, que se opone a la aprobación de ciertas leyes que no les favorecen, no es que se les margine, no es que se les esté odiando, No, sino claro que que queremos no. hablar todos en nuestra libre expresión, ¿verdad? Lo que la Biblia dice y que cada cual pues elija lo que quiera hacer. Ahora, hemos notado algo que pues hay un creciente ataque de los medios. Siempre pues por lo menos había sido acrecentándose un poquito contra los judíos, pero ahora también contra los cristianos. O sea que ha crecido el odio antisemita y el odio contra los cristianos, más que todo pues por esto de lo que se está llamando hoy en día homofobia, que ya pues usted nos ha explicado un poco todo esto. Pero ¿qué rol tienen los medios o cómo ellos hacen proliferar la homosexualidad? Porque aparte pues de saber ya lo que es homofobia y de no ser nosotros homofóbicos, entendemos que se le está dando algún tipo de promoción a este estilo de vida. Claro, totalmente. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que aunque no somos de este mundo, como dice la palabra, pero vivimos en este mundo. Y una de las estrategias que utiliza esta comunidad, que cada vez que se señala, ay, que si la agenda oculta homosexual, siempre ellos como que, ¿de qué agenda están hablando? Ustedes se están inventando eso de la agenda. Mire, lo que sucede es que esto es algo que lleva años a través de los medios tratando de convencernos de que la conducta homosexual es una conducta normal, que es una conducta natural. Y por eso usted puede ver que a lo largo de los años han ocurrido algunas situaciones a nivel de los medios que sigue proliferando esta conducta. Por ejemplo, hubo unas premiaciones en el canal MTV donde Madonna tuvo una participación especial y salió besándose en la boca con Britney Spears y con Christina Aguilera. ¿Qué sucede? Mientras las personas sigan viendo este tipo de conducta, van a seguir internalizando que la conducta es normal. Podemos ver que han habido, y es muy probable que a los padres les decimos que es muy probable que usted tenga canales de películas de su proveedor de cable TV que tarde en la noche tienen una programación que está dirigida a temática homosexual. Y hay series, por ejemplo, que le narran a uno toda la historia de varones homosexuales. Hay otra serie que narra la historia de 9 mujeres que son lesbianas y cada una el distinto estereotipo, la que es bisexual, la que es atleta, la que es lo que se conoce como el tomboy, que es la que exhibe unos rasgos más masculinos. Hay una serie donde presenta a este homosexual que se hospeda en su apartamento con una muchacha que es heterosexual. Hay un programa que hasta incluye a 5 homosexuales que están aconsejando, orientando a un varón heterosexual en distintos aspectos de su vida. Uno le enseña cómo vestir, hay otro que le enseña cómo establecer relaciones sociales, cómo hacer una actividad, una fiesta, invitar a otras personas. Hay otro que le enseña lo que es decoración de interiores para que aprenda a decorar su apartamento. Hay otro que le enseña a cocinar. Hay otro que le enseña a vestir, lo que son los modales, etiquetas. Y vemos cómo quieren seguir haciéndonos creer que esto es normal y que eso no es nada malo. Y los que recuerdan, ¿verdad? Años y años atrás, aquí en Puerto Rico había una especie de programa que era como un juego, donde habían 4 damas detrás de unas cortinas, detrás de un telón, y hay un varón al frente que va haciéndole preguntas a estas damas. Él no las ve, no puede escogerlas a ellas simplemente por su físico, sino que según él le va haciendo las preguntas y de acuerdo a las contestaciones que ellas daban, él decidía con quién se iba a quedar. Pues eso era antes. Ahora hay programas donde aparecen 4 hombres detrás de la cortina y este hombre es el que va compartiendo con cada uno de ellos hasta que llegue el punto que decide con cuál de ellos se va a quedar en su relación.
O sea que también del mismo sexo en este caso. Pues claro, porque ahora entonces lo hacen con personas del mismo sexo. Y lo mismo lo pueden hacer con mujeres, mujer con mujer o hombre con hombre. Y lo que hacen es que los montan a todos en un autobús y van haciendo distintas paradas. Y con este varón, si él hicieron una parada, se bajó con el primero, fueron a comer a un restaurante. Y dependiendo del tiempo que él pase con ese varón, pues ahí le van dando puntos de que, pues con él sí quiere estar. Y las películas lo mismo. Ahora usted ve películas que se siguen trayendo al cine, que en la temática completamente es homosexual. Estaba la película Milk, la Brokeback Mountain, la de Eisenhower, también fue otra, no era Eisenhower, se me escapa ahora, Hoover, que era un líder de la CIA o del FBI, se me escapa el nombre ahora de la película, pero toda la temática giraba en torno a la conducta homosexual de este líder de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y no sé si usted se ha percatado ahora que también en las telenovelas, fíjese bien, siempre ahora aparece un personaje que es homosexual o alguien que tiene luchas con eso, porque poco a poco siguen haciéndonos creer que esto es algo normal. Y por último, siguiendo el tema de los medios, vamos a citar a Ricky Martin. Yo voy a citar parte de su comunicado de prensa cuando él decidió dar a conocer su conducta. Y dice, muchos en este mundo no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza. Y ahí vemos cómo introduce este concepto de lo natural. Dice, hoy acepto mi homosexualidad como un regalo. O sea, cuando usted le hacen un regalo es porque es algo bueno, porque es algo que usted va a disfrutar. Un regalo que me da la vida. Me siento bendecido. ¿Quién bendice? Dios es el que bendice, ¿verdad? Automáticamente ya le está asumiendo que Dios está bendiciendo su conducta. Me siento bendecido de ser quien soy. Y por eso yo quiero hacer esta aclaración. Y es que cuando usted va a presentarse a una persona, en mi caso, ¿verdad? Varón, casado, heterosexual. Cuando yo voy a presentarme a una persona, yo no digo, hola, ¿cómo está usted? Mucho gusto, yo soy José, soy heterosexual. Yo no digo lo que es mi conducta sexual, porque mi conducta sexual no me define. Pero la comunidad LGBT han adoptado esta manera de ellos presentarse como que yo soy homosexual. Mire, la conducta sexual no le define a usted. Y por eso cuando ellos dicen yo soy, ellos están afirmando su conducta con su humanidad. Y no es lo mismo. Por eso cuando ellos exigen los derechos, ¿qué derechos exigen? Porque de la misma manera en que a la mujer le reconocieron los derechos, de la misma manera en que a los negros le reconocieron los derechos, de la misma manera en que a los esclavos le reconocieron los derechos, pues ahora nos tienen que reconocer los derechos a nosotros también. No caigan en esa trampa, porque fíjese bien, la mujer escogió nacer mujer. No es un estilo de vida, no es una decisión que la mujer toma. La persona que nació negra, de la raza negra, esa persona decidió el color de piel que iba a tener. Tampoco lo decide. El que era esclavo decidió nacer en África, no lo decidió, porque eso es inherente a lo que es su ser. La mujer es mujer, el negro es negro, y esa es su naturaleza. Y el que es esclavo o era esclavo, era africano, para utilizar un ejemplo. Sabemos que la esclavitud está en muchos países, pero ahí es donde la comunidad LGBT quieren asimilar su conducta con su esencia, porque ellos parten de la premisa de que la homosexualidad es innata, y eso no es cierto. ¿Y cuál es? Bueno, vemos no solo de los medios, también, ¿verdad?, de los políticos, que hay como que, bueno, más que todo yo lo diría, una promoción a la homosexualidad, más que ocuparse de los problemas del país. Obviamente que sabemos que pues cada cual merece ser tratado igual, no importa la orientación sexual, etcétera, pero como usted dice, ha venido como que una promoción y una obsesión
con mostrar la homosexualidad como algo correcto, inclusive hasta se ha sacado hasta una teología pro-gay, y hay iglesias cristianas gay que se dice, bueno, yo nunca me lo hubiera imaginado, pero nos tocó vivirlo en nuestro tiempo. Yo por lo menos en este caso sí he escuchado el argumento de que David y Jonatán eran homosexuales por la manera en la que se expresaban el amor, o la manera en que se amaban, pero vemos que las costumbres allá eran diferentes, como bien en el comienzo del programa usted ha venido explicando. Vemos el caso de Judas, que entregó a Jesucristo con un beso, eso no era símbolo de homosexualidad. David y Jonatán se amaban como hermanos, no era de homosexualidad. Pero que usted nos pueda abundar un poquito de esto, porque aquí es que el tema sigue su curso, ¿verdad? Pues mire, lo que sucede es lo siguiente, ahí es donde hay que aclararlo, porque cuando hablan del pasaje de David y Jonatán, que el amor era mejor o mayor que el de las mujeres, mire, lo que sucede es que confundimos amor con sexo. Y en una cultura machista que vivimos, no es muy común usted escuchar a un hombre que le diga a otro hombre, ahora mismo, si yo le digo al hermano Miguel, yo lo amo, cualquiera que me escuche haciendo esa aclaración, abre los ojos, ¿verdad? Y se sorprende, pero, uy, ¿qué fue lo que le dijo? Pero, ¿por qué? Porque tenemos ese concepto equivocado de que amor es sinónimo de sexo. Y eso es lo que tenemos que corregir. Cuando David decía que amaba a Jonatán, no estaba diciendo que estaba teniendo sexo con Jonatán. Yo puedo amar a otro varón y no sexualizar mi amor por ese varón. Entonces ahí es donde entra esta otra postura que ellos utilizan de que déjenme amar a quien yo quiera, porque incluso hasta la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ok, sí, yo puedo amar a otro varón, pero eso no significa que me voy a acostar con ese varón. Y ahí es donde radica la diferencia. Jesús pudo haber recibido ese beso de Judas, pero ese beso no estaba sexualizado, era de afecto. Y ahí es donde tenemos que empezar a ir corrigiendo. No solo eso, cuando hablamos de la teología pro-gay, estamos hablando de que se ha levantado toda esta forma de interpretar los textos bíblicos, claro, a favor de la conducta homosexual. Y ellos pueden, mire, es que la realidad es que usted puede justificar cualquier conducta con la Biblia. Hay gente que justifica, por ejemplo, hasta el maltrato a menores, porque la Biblia dice que bendecido es el que restraye a los niños contra las piedras. Y cualquier persona viene y lo interpreta de forma equivocada. Lo mismo tenemos un Jim Jones y lo mismo tenemos un David Koresh. Personas que utilizaron la Biblia e interpretaron a su manera. Y igual más reciente, el Jesucristo hombre, ¿verdad? Que eso es tema de otro costal. Interpretan la palabra a su manera. Lo mismo sucede con las personas de la comunidad LGBT que hacen esta nueva interpretación bíblica que raya hasta en lo absurdo. Y tratan de burlarse de la iglesia por la forma en que interpretan los pasajes, que eso fue en otra época, eso fue otra era, no podemos tomar los textos literales. Y yo tengo que hacerme la pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que ellos hacen también? Porque, por ejemplo, cuando ellos utilizan el texto de la creación, que ellos dicen, pues sí, Dios los creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ellos vienen y lo interpretan de la siguiente forma. Pero es que ahí en ningún momento Dios condenaba la homosexualidad explícitamente. ¿Qué es lo que dice? Obvio que para que el ser humano se pudiera reproducir tenía que haber un hombre y una mujer. Pero entonces ellos vienen y dicen, ¿y qué pasa con las parejas heterosexuales, los matrimonios que no pueden tener hijos? Pues entonces ellos están mal. Entonces ahí es que ellos se agarran y dicen, ahí entonces no podemos juzgar a una pareja porque no tengan la capacidad de procrear. Por lo tanto, a una pareja homosexual no los podemos juzgar porque ellos no tengan la capacidad de procrear. Mire, y esa es la forma ridícula de ellos interpretar el texto. Lo otro, nosotros tenemos que afirmar que desde Génesis hasta Apocalipsis, la conducta heterosexual, la conducta sexual heterosexual es el principal modelo de expresión sexual. Usted tiene en Génesis que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usted se encuentra con el libro de Cantar de los Cantares, que es un poema erótico entre un hombre y una mujer. Usted se encuentra los evangelios
Y el primer milagro que hizo Jesús, ¿dónde fue? En las bodas de Canaán. Se encuentra con las cartas paulinas y tiene en Efesios que el mismo Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Y al final de los tiempos en Apocalipsis, ¿qué dice la palabra? ¿Qué vamos a celebrar? ¿La coronación del Cordero? ¿La graduación del Cordero? ¿O las bodas del Cordero? Ahí vemos cómo Dios desde principio a fin siempre ha estado alabando lo que es la relación heterosexual, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y otra tendencia que utilizan estas personas al interpretar la Biblia a su manera es que, no, es que eso fue hace siglos atrás, eso fueron otras culturas, eso fue otra época, estamos ahora en el siglo XXI. Pues a ellos les tengo que traer lo siguiente. ¿El Antiguo Testamento hace cuántos siglos se escribió? ¿Cuál era la cultura que reinaba en el poder en esa época? ¿Sabe? Estaba Babilonia, estaba el pueblo hebreo que se estaba levantando, muchos siglos atrás. Y con todo y eso usted ve que en el Antiguo Testamento esa conducta homosexual se condenaba, no se veía con buenos ojos. Ahora cuando usted va al Nuevo Testamento, ¿cuántos siglos han pasado también entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Son dos culturas totalmente diferentes, en dos tiempos totalmente diferentes. Acá era la cultura greco-romana y con todo y eso vemos cómo se sigue señalando la conducta homosexual como una conducta que no es aprobada. Así que cuando vienen con esta idea de que son otros tiempos, son otras épocas, pues mire, no. Y por último, yo lo que siempre le digo, cuando tengo estos debates saludables con personas que están a ese nivel de poder dialogar y establecer los puntos, yo lo que le digo es, dígame dónde, un solo pasaje bíblico que hable de forma positiva sobre la conducta homosexual. Porque es que no lo va a encontrar. Y ellos utilizan esos pasajes para decir que, pero es que a lo que se refiere ese tipo de relación no es a la relación actual que pueden tener dos hombres o dos mujeres que se aman. Ellos parten de esa premisa. Pero entonces, ¿existe un solo pasaje que hable de forma positiva? Al día de hoy yo no lo he encontrado. No hay ningún pasaje directo que hable a favor de la conducta homosexual. No. Nada, absolutamente nada. No, entonces lo otro es que ellos vienen y dicen, pero es que en la Biblia nada más hay 7 pasajes o 9 pasajes que condenan la conducta homosexual, ¿verdad? ¿Para qué más, verdad? Pero entonces ellos vienen y dicen, pero es que de la avaricia se habla 200 veces, de la soberbia se habla 300 veces, hay algo mal aquí, ¿verdad? Ven acá, ¿y dónde en la Biblia dice que para que un pecado pueda entrar a la categoría de pecado, tiene que estar nombrado en la Biblia X cantidad de veces? Alguien que me diga dónde. Mire, con que un pecado salga nombrado una sola vez, basta para ser considerado pecado. Pero así es como estas personas interpretan la Biblia a su manera. Y así mismo es correcto. Bueno, yo en varias ocasiones, ¿verdad?, nos hemos topado, ¿verdad?, con esta clase de argumentos. También el caso de acusar como que sencillamente se cree, bueno, estos son los que ya no aplican la teología gay, sino los que dicen que, por ejemplo, que Abraham era un pedófilo porque se tomó a Sara, que era parte de su familia, que lo hubiera metido servicios sociales a la cárcel por haber votado a Ismael. O sea, una serie de cosas que se están tomando hoy en día y blasfemias que pues ya en ese caso eso ni se podía mencionar. Pero anteriormente aquí en nuestro programa hemos traído, ¿verdad?, a personas que han estado antes en la homosexualidad y que Dios los rescató. Y, ¿verdad?, siempre le hemos hecho esta pregunta y siempre ellos lo responden de forma negativa y nosotros, ¿verdad?, lo sabemos referente a la respuesta, pero siempre es bueno, ¿verdad?, hablar y añadir. La pregunta, ¿verdad?, exacta en este caso vendría a ser, ¿se nace homosexual? Por lo menos lo que yo tengo entendido es que como estamos en un mundo lleno de pecado, hay gente que nace, puede ser con tendencias al mal carácter o gente que puedan nacer con otro tipo de tendencia, otro tipo de pecado, y puede haber gente que nazcan con tendencia, ¿verdad?, a la homosexualidad. Sin embargo, aunque han habido personas que han sido abusadas sexualmente, que después siguen por el camino de la sexualidad errónea, o sea, el camino de la homosexualidad,
muchos testifican que no, que fue que ellos nacieron así y que desde los 2 años pues ellos se sintieron homosexual y se sintieron atraídos a personas del mismo sexo, o en el caso de la lesbiana, a mujeres. Que usted nos pudiera hablar un poquito Sí, sobre claro, eso. con mucho gusto. Lo que sucede con esto de si se nace homosexual, eso básicamente es la piedra angular de lo que es todo este esfuerzo de los activistas pro-gay. Sí, usted ¿Sabe? mismo lo mencionó con el caso de Ricky Martin, que él dijo que era su Que era su naturaleza. naturaleza. Porque lo que ellos quieren establecer bien claro es que se nace así. Por eso cuando yo traía el ejemplo, cuando ellos reclaman los derechos de la mujer, del negro, del esclavo, ellos están partiendo de la premisa de que ellos nacieron homosexuales de la misma forma en que la mujer nació mujer, el negro nació negro y el africano nació en África. Pero eso no es correcto. ¿Por qué? La comunidad o los activistas pro-gay basan todos sus principios, mire, en 3 investigaciones que son las principales que ellos siempre citan, y son unas investigaciones que se dieron para principios de los 90. Estamos hablando de la investigación realizada por Simón Levay, que fue en el 91, que él hizo un estudio del homosexualismo y una parte en el hipotálamo. Bailey y Pilar, que hicieron un estudio en el 91 también, que fue un estudio con gemelos, y Dean Hammer en el 93, que supuestamente descubrió el gen homosexual. Pues yo le tengo noticias, hermano, por eso es que el pueblo de Dios tiene que educarse, porque si no hablamos de estos temas, si no educamos sobre estos temas, ¿qué sucede? Si tenemos personas en la iglesia que están luchando con esta conducta, que están luchando con esta condición, ellos quieren educarse o quieren salir de eso, ¿a dónde van a ir? Porque si se acerca a su pastor y le dice, pastor, es que me siento atraído a otros varones o me siento atraída a otras féminas, ¿qué tipo de ayuda va a recibir? Y ahí, mire, yo voy a ser bien honesto. Cuando yo escucho a los de la comunidad homosexual que dicen que la iglesia lleva un mensaje de odio, que lo que ellos están llevando es un discurso de odio, yo no puedo coincidir con ellos exactamente con esto del discurso de odio. Pero sí estoy de acuerdo con ellos en que más que un discurso de odio, yo diría que es un discurso falto de amor. Porque cuando yo escucho a la iglesia que dice en muchas ocasiones, nosotros amamos al pecador pero aborrecemos el pecado. Y yo tengo que hacer esta pregunta, iglesia, y de verdad te pido que seas honesto, honesta y la conteste. ¿De qué forma nosotros estamos mostrándole amor a las personas que sienten atracción por el mismo sexo? Dígame de qué forma, vamos a ser honestos. A esas personas cuando llegan a nuestras iglesias, las tratamos igual que como cuando llega un deambulante, que como cuando llega un alcohólico, que cuando llega un embustero, un mentiroso, un chismoso. ¿Se tratan igual? Los tratamos igual que esas parejas que están conviviendo, los tratamos igual que esas parejas que están adulterando. Los tratamos igual. Yo simplemente hago una pregunta, ¿cuántos ministerios existen en nuestras iglesias dirigidos a ayudar a esas personas? Dígame cuántos. Aparte del Ministerio Nueva Condición, no conozco más ninguno. Le extiendo, por favor, una invitación. Si usted conoce o usted dirige algún ministerio dirigido a la comunidad homosexual, yo le voy a agradecer que se comunique conmigo porque muchas veces queremos referir personas a buscar ese tipo de ayuda, pero ¿a dónde los vamos a referir? Por eso yo le invito a que me llame si usted dirige un ministerio o conoce de algún ministerio. Y ahí es donde la iglesia está fallando, porque tenemos muchos ministerios dirigidos a sanar y a restaurar muchas personas en distintas áreas de la vida, incluso en el área de la sexualidad, pero cuando se trata de personas homosexuales, ahí fallamos. Y yo lo que le digo es lo siguiente, no existe ninguna evidencia de que la homosexualidad es innata. O sea, no se nace gay. Por lo menos estos 3 estudios, que son los que han servido de zapata para los activistas homosexuales, toda la comunidad científica en lo que están de acuerdo es que ninguno de esos estudios están realizados conforme a lo que es el método científico y al rigor científico. Ninguno de esos estudios ha sido replicado.
Y cuando hablamos de que un estudio para tener validez tiene que ser replicado, es que si ese estudio que hizo Simone Levi lo hizo en Nueva York y tenía unas características específicas con sus participantes, con la muestra, dónde estaba ubicado, todos los elementos. Si yo reproduzco ese mismo estudio en Puerto Rico, se supone que para que ese estudio sea válido, en Puerto Rico yo tenga los mismos resultados. Y que si algún hermano allá en la Tierra del Fuego, en Ushuaia, hizo el mismo estudio, tiene los mismos resultados. Y si un hermano que está ahora mismo en Brasil hace el mismo estudio, tiene los mismos resultados. Pero ninguno de estos 3 estudios que yo les mencioné ha sido replicado. A eso es a lo que se refiere con la replicación. Lo otro, muchos de estos estudios, la muestra que se utilizó no fue la correcta. Los que saben de ciencia saben que cuando usted va a hacer un estudio, usted tiene que tener un grupo control. Y en este último estudio de Dean Hammer, él supuestamente descubrió este gen homosexual. Pero mire, la lógica dice que si él hizo esa investigación en personas homosexuales y encontró ese gen homosexual, lo obvio, incluso para una persona que no sabe nada de ciencia, es que usted tiene que averiguar y hacer el análisis, la investigación, a ver si las personas heterosexuales tienen ese mismo gen o ese mismo marcador. Pero él no hizo eso en su estudio. El estudio de Bailey y Pilar pasó lo mismo. Ellos determinaron que cuando eran una pareja de hermanos gemelos idénticos, cuando ellos encontraban que uno de los gemelos era homosexual, que el otro también era homosexual, ellos descubrieron que un 49% de los que un hermano era gay, el otro también. 49%. Pero entonces, cuando eran hermanos gemelos fraternos, ellos encontraron que el porciento bajó a un 22%. Entonces, los hermanos de sangre, como sería mi caso con mi hermano Luis David, que no somos gemelos, ni fraternos, ni idénticos, aunque nos parecemos mucho, si uno de los dos fuera homosexual, ¿qué por ciento el otro hermano de sangre, de los mismos padres, iba a ser homosexual? Pues ellos encontraron que era un 9%. ¿A qué conclusión llegan ellos? Que como las parejas de hermanos gemelos idénticos, donde ambos eran homosexuales, tenían un nivel tan alto de probabilidad, pues ellos partieron de la premisa de que como eso era un 49%, pues acabamos de probar que sí, que eso confirma que la homosexualidad se nace. Mire, si usted ha cogido un curso básico de genética, usted sabe que unos hermanos gemelos idénticos comparten un porciento muy alto de todo lo que es su componente genético. Por lo tanto, si son gemelos idénticos, no se supone que el 49%, la mitad, si uno era homosexual el otro también lo fuera. Se supone que fuera el 100%. Y esos no fueron los resultados. Y les digo más, estos estudios los han realizado otras personas. Por ejemplo, de los gemelos de Bailey y Pilar, el British Journal en Inglaterra hizo el mismo estudio y el porciento fue mucho más bajo. O sea, que ni se han replicado y se han hecho estudios similares y los hallazgos han sido diferentes a lo que ellos establecen. Ahora, lo que muchas personas no saben es que, por ejemplo, Simone Levi era homosexual confeso. Su compañero muere de SIDA y él había decidido reivindicar a su compañero mostrando que el homosexualismo era innato. Los otros dos, Bailey y Pilar, Bailey es homosexual confeso y Pilar es activista a favor de los derechos homosexuales. ¿Sabe? Y por eso la iglesia tiene que educarse, porque esto no es un tema que se soluciona simplemente diciendo es o no es pecado. Porque cuando no nos educamos, ¿qué sucede? Hay hermanos en la iglesia que están luchando con eso. Tenemos madres y padres en nuestras iglesias que están sufriendo cuando su hijo se confiesa homosexual. ¿Y qué le vamos a decir a esos padres y esas madres? A esos jóvenes que lo hemos visto crecer en la iglesia. ¿Cómo los vamos a acompañar? ¿Cómo les vamos a mostrar amor? Tenemos que educarnos. Y yo quiero decirle esto,
Y yo le invito a las personas a que busquen la cita de que no es algo que yo me estoy inventando. Usted puede buscar en la revista Discover del mes de marzo del 94, marzo del 94, en las páginas 64 a la 71, hay un artículo que se titula Sex and the Brain, y el autor es David Niemans. David Niemans le hace una entrevista a Simone Levi sobre los hallazgos de su investigación, y yo quiero traducirle a usted en palabras del propio Simone Levi lo que dijo Simone Levi. Es importante enfatizar lo que yo no encontré. Yo no probé que la homosexualidad es genética. Tampoco encontré una causa genética para ser homosexual. Yo no demostré que los hombres homosexuales nacen homosexuales. Y este es el error más común que cometen las personas cuando interpretan mi trabajo. Y por eso es que yo le digo, ahí se les cae todo el argumento de que se nace gay. Porque ellos lo que quieren probar es que esto es algo innato. Que si usted nace así, número uno, es inmutable. Usted no lo puede cambiar. Es como cuando si usted nació con los ojos color azul, pues usted no lo puede cambiar. Segundo, si es innato, eso significa también que yo no lo escogí. Y por eso entonces yo no escogí tener los ojos azules, que no los tengo, ¿verdad? Pero si los tuviera, yo no escojo el color de mis ojos. Y tercero, siguiendo la línea del hermano Miguel, de que tú no me puedes juzgar a mí como inmoral esa conducta que yo estoy exhibiendo, porque yo nací así, y si eso es una conducta innata, como otro tipo de conductas que se ha encontrado, que tal vez son unos rasgos heredables, pues tú no me puedes calificar de inmoral. Y entonces, aplicándole a lo del color de ojos, podríamos decir que una persona puede clasificarme a mí de inmoral por tener ojos azules. Porque allá en Alemania Hitler tenía ojos azules y causó un exterminio, un genocidio, y por eso me van a juzgar a mí, que soy nazi porque tengo los ojos azules. No. Y el mismo ejemplo sucede con las personas alcohólicas. Se ha demostrado que eso es una enfermedad. Se ha demostrado que eso es un rasgo heredable. Yo puedo tener ese rasgo heredable de mi familia. Yo pude haber heredado ese rasgo, del alcoholismo. Pero mire lo que sucede. Para que ese rasgo se manifieste, tiene que darse el elemento del ambiente. Me explico. Yo puedo tener el rasgo heredable del alcoholismo, pero si yo me crío en un ambiente donde mis padres no consumen alcohol, pues yo no voy a ser expuesto al alcohol. Vamos a suponer que yo vivo en un país o en una ciudad que no acostumbran a beber alcohol y lo que beben es té. Pues el ambiente no me va a causar a mí que ese gen, ese rasgo heredable, se manifieste. Ahora, si yo tengo ese rasgo heredable del alcoholismo y mis padres son alcohólicos, tienen una barra en mi casa está justo al frente de una cantina, cada vez que salgo a compartir con mis amistades hay bebidas alcohólicas, ¿qué está sucediendo ahí? El ambiente va a propiciar que ese rasgo se manifieste. Pues mire, sí, se ha demostrado que ese rasgo, mire, hasta la mentira es un rasgo heredable, el racismo es un rasgo heredable, el adulterio es un rasgo heredable. Entonces, se ha encontrado que también la conducta homosexual es un rasgo heredable. ¿Me sigue? Y esto como que, espérate, pero entonces aquí hay algo importante. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Una persona que tiene el rasgo heredable de la mentira, si está en un tribunal y cometió perjurio, y el juez le está reclamando que cometió perjurio, ¿qué va a decir esa persona? No, su señoría, no me pueden clasificar como que he cometido perjurio porque yo tengo el rasgo heredable de la mentira y por lo tanto me tiene que perdonar esa. No creo que así no van a trabajar el caso en el tribunal. Si una persona que es alcohólica causó un accidente y mató a un inocente, cuando se presente ante el magistrado, ¿qué va a decir?
No, me tienen que eximir de toda culpa, soy inocente porque yo tengo el rasgo heredable del alcoholismo. No, porque esa persona tiene que hacerse responsable de sus actos. Pues mire, lo mismo sucede con la conducta homosexual. Supongamos que es un rasgo heredable, pero ¿sabe qué? Eso no lo hace moral, porque a fin de cuentas es una decisión que toma la persona por esa conducta. Y así estamos todos, porque lo mismo sucede con la persona heterosexual. La palabra dice bien claro en Mateo 5:28 que aquel que mira con codicia a la mujer ajena ya adulteró en su corazón. ¿Y qué sucede? Yo como varón heterosexual, yo voy a ser tentado y van a haber damas que pasen al frente mío, que me atraigan sexualmente hablando, y yo puedo tener el deseo de actuar, pero ¿sabe qué? Yo determino si actúo o no sobre ese deseo. Y yo determino si voy a pecar y voy a cometer adulterio. Pero ahí es donde entra lo que es el dominio propio, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y ahí es donde la persona tiene que controlar esos sentimientos. Así que a eso es a lo que nos referimos. Y cuando ellos quieren establecer todo esto de que es innato, yo termino diciéndole, mire, que innato y normal no son sinónimos. Porque tenemos niños que nacen con trisomía 21, nacieron así, los que tienen síndrome de Down, pero porque nació así significa que es normal. Los niños que nacen con labio leporino, que tienen el labio hendido, nacieron así, ¿verdad? Salieron del vientre de su madre así, pero ¿eso significa que es normal? No es normal. Los niños que nacen con espina bífida, no es normal, pero nacieron así. ¿Por qué? Porque las tendencias innatas no hacen de la conducta una moral, porque a fin de cuentas, hermanos y hermanas, la realidad es que todos nosotros los seres humanos heredamos una naturaleza pecaminosa, corrupta, y que algo sea innato no necesariamente significa que sea algo aprobado por Dios. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, y aquí viene una contradicción, porque por lo menos si han habido personas que han estado antes en la homosexualidad, aceptaron a Cristo y salieron de eso, se entregaron a Dios y Dios obró, y entonces ahora son heterosexuales, pues entonces ¿dónde está el gen homosexual? ¿Qué pasó? ¿Volvió para otro gen? O pues ahí es donde vemos. Y lo otro, pues también eso de estar en el medio ambiente que pues viene a ser la influencia negativa a la persona, pues podemos ver que el que parejas del mismo sexo adopten a niños que pues se van a criar sin un papá o sin una mamá, pues ahí podemos ver que van a estar envueltos en todo ese ambiente y puede que haya riesgos para que las próximas generaciones entonces pues lo vean como algo común, y si se ve como algo común y que no hay problema, pues pueden también entonces experimentar. No sé qué pues nos pudiera también... Y yo voy más allá porque vamos a ser honestos. Las personas que tenemos en medio nuestro que son homosexuales, ¿de qué padres salieron? Son padres heterosexuales. Entonces, padres heterosexuales han tenido hijos que son homosexuales. ¿Y cómo cuadramos eso? Porque determinar que porque sean parejas del mismo sexo van a llevar a sus hijos a tener ese tipo de conducta, no necesariamente. Lo que sí nosotros tenemos que aclarar es que para una persona alcanzar su identidad de género, su identidad sexual, necesita los dos modelajes. Porque cuando yo nazco, yo como varón, yo estoy relacionándome con mi madre. ¿Y qué sucede? Cuando un bebé está en pleno desarrollo, el bebé piensa que es una persona sola con su mamá. Con el tiempo, a los 18 meses, a los 2 años, el niño descubre que él es una persona y su mamá es otra persona. Y ahí comienza a separarse de su mamá, a ir buscando su identidad. Después de eso, ese niño varón va a poner su mirada en su padre, porque entonces en su padre es que va a encontrar esa identidad masculina. Y a través del padre logra esa identidad. Y por eso usted ve niños pequeños que empiezan a afeitarse, imitando lo que hace papá.
Y por eso cuando eran más pequeños imitaban lo que hacía mamá y se ponían los tacos y hasta se ponían lipstick en la boca. ¿Y cómo sería eso con una pareja del mismo sexo? Pues mira, eso no, yo no sabría, porque en verdad las estadísticas que yo tengo de parejas del mismo sexo que sus hijos terminan siendo homosexuales, no tengo esa estadística, en verdad no la tengo. Pero a lo que sí yo puedo dirigirles es, hermano, de que nosotros como seres humanos necesitamos ese desarrollo saludable. Y muchos de los problemas de identidad que nuestra cultura está sufriendo ahora se debe a que estamos viviendo unos tiempos que se conocen como el Fatherless America, porque más y más nos estamos encontrando con la situación de niños que están naciendo en hogares donde la figura paterna está ausente totalmente. Entonces estamos teniendo madres criando solas. Esos varones no están viendo la imagen de su papá. Esas niñas que se están desarrollando no tienen una imagen saludable de su papá. ¿Y qué sucede? Cuando el bebé se distancia de su mamá, busca su identidad en el papá, después a los 5 años entra a la escuela, busca su identidad sexual en sus pares. Por eso cuando usted ve los nenes que llegan a la escuela, es los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Pero cuando llega a la adolescencia, que comienzan a ver los cambios hormonales, ahí es que usted se da cuenta que los nenes entonces se empiezan a fijar en las niñas y las niñas se empiezan a fijar en los varones. Y esto es a manera sencilla, cómo es que se va desarrollando nuestra identidad sexual. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando usted tiene una madre que está criando a su hijo, es una madre sobreprotectora, es una madre que está criando sola, no está la figura paterna. ¿Qué pasa con ese varón? Ese varón se va a ir criando y va a adoptar los rasgos femeninos de su mamá. Usted tal vez me dice, sí, pero es que ese no es mi caso, porque en mi caso yo me crié con mi papá y con mi mamá. Ajá. Pero si su papá era una persona violenta, si su papá era una persona que maltrataba a su mamá, ¿qué va a suceder con ese varón? Ese varón no se va a identificar con su papá, porque es una persona violenta, ruda, no muestra cariño, no muestra afecto. Por lo tanto, ese niño se va a distanciar del papá, sea porque no está presente y no alcanza su identidad, o porque no quiere saber de su papá. ¿Qué sucede entonces? No adquiere esos rasgos masculinos y cuando llega a la escuela, ¿qué pasa? Tiene todos esos rasgos femeninos. Y los amiguitos que van a decir, no, las nenas con las nenas, y como tú tienes rasgos de nena, tú te vas con las nenas, que los nenes nos quedamos con los nenes. Y ahí es como desde la escuela la presión empieza de que, ese nene es gay, ese nene es gay. Porque siempre está con las nenas, porque hace las cosas de las nenas, porque le gusta jugar con muñecas. ¿Y qué sucede cuando ese varoncito llega a la adolescencia? Cuando vengan los cambios hormonales, él va a sentir atracción hacia el sexo opuesto. ¿Y quién es el sexo opuesto? Son los varones. O sea, y esto es una de muchas formas de explicar cómo surge esto de la identidad sexual, sobre todo la identidad hacia la atracción hacia el mismo sexo. Y quiero terminar explicando algo y dejando bien claro, la misma APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, establece, porque ese es otro punto que utilizan muchos los de la comunidad LGBT, de que no, en el 73 sacaron la conducta homosexual como un trastorno mental en el DSM-3, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Y sí, es cierto, se removió, pero no se removió por evidencia científica, se removió por presiones políticas. Y cuando usted busca la postura de la APA sobre la orientación sexual, permítame leerle. Algunos piensan, y estoy citando a la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, algunos piensan que la orientación sexual es fija e innata. Sin embargo, esta se desarrolla durante el transcurso de la vida de la persona. No existen estudios científicos replicados que apoyen cualquier causa biológica específica para la homosexualidad. Tampoco han identificado alguna causa psicosocial o dinámicas familiares específicas para la homosexualidad. Y termino diciéndole esto, hay muchos
prejuicios, muchos estereotipos, muchos mitos sobre las personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. Y la causa psicosocial, por ejemplo, que fue abusado sexualmente por el vecino que lo sodomizó, por eso salió gay. No, eso no está comprobado. Hay varones que han sido víctimas de abuso sexual y no han optado por la conducta homosexual. Tiene también las dinámicas familiares. Se crió solo, sin el papá, con su mamá, con sus 3 hermanas, la tití soltera y la abuelita. Por eso salió gay. No. Se crió entre mujeres, adoptó rasgos femeninos, lo más probable es que tengan muchos manerismos, pero eso no determina que la persona sea homosexual. Así que esto es un tema que pique y se extiende. Sí, bueno, pero para terminar en los 2 minutos que nos quedan, ¿qué breves consejos se les pueden dar a los que nos sintonizan, que, bueno, sienten atracción por el mismo sexo, están en la homosexualidad, pero quieren salir? ¿Qué consejos básicos, qué se les puede decir para...? Sí, claro. Mire, le podemos recomendar varios ministerios. Si está en Puerto Rico, está el Ministerio Nueva Condición. Tan pronto entre el programa en YouTube, pues podemos ir compartiendo esos ministerios. Además del Ministerio Nueva Condición, que dirige la pastora Heisha Fernández, pueden también entrar por internet. Está el grupo Exodus Latinoamérica, y es para la comunidad hispanoparlante, y eso es un ministerio que ayuda a las personas a salir del homosexualismo. Hay un libro que les recomiendo a los padres, sobre todo, de Barbara Johnson, es la autora, que dice ¿Dónde renuncia una madre? Barbara Johnson, que entonces puede ayudar a los padres en ese aspecto. Amén, amén. Bueno, y también para cualquier cosa, también ustedes estamos disponibles. Incluso Incluso damos charlas sobre estos temas hasta fuera de Puerto Rico, así que a los hermanos que nos están oyendo en otros países, también viajamos a otros países. Amén, amén. Bueno, ya he escuchado un poco sobre este tema. Bueno, más que importante es conocer y saber, ¿verdad? Aunque sea, por ejemplo, aunque se extienda, pero tomar puntos bien elementales y bien básicos. Y bueno, no nos queda más que despedirnos hoy en nuestro programa, pero saben que estamos aquí todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, nos puede sintonizar. Doctor Colón, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en nuestro programa, y será hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor.